Hola a todos. Hoy presentamos Histología del sistema urinario. El equipo está conformado por las estudiantes Angie Natalia Pérez Revelo, Brigitte Jimena Jojoa y Patricia Carolina Coral Benavides, con el acompañamiento del doctor Luis Gabriel Ortega Silva. Los materiales utilizados son los microscopios ópticos y las placas de tejido renal con tinción de hematoxilina eosina del Laboratorio de Histología de la Universidad Cooperativa de Colombia, así como el microscopio virtual de la Universidad de Michigan. La histología del sistema urinario permite conocer de manera microscópica sus órganos y sus tejidos. El libro de la histología de Ross presenta un riñón fetal, como vemos en esta primera imagen, un uréter y una vejiga, que en adelante se estarán ampliando de acuerdo a las placas de tejido renal que se muestran en el laboratorio. Adicional a estos órganos, hay que recordar que el sistema urinario también está incluida la uretra. El sistema urinario cumple con un papel muy importante dentro del cuerpo humano y entre sus funciones esenciales se encuentra la homeostasis. Recordemos que cumple con el control del equilibrio de electrolitos, de agua y de pH plasmático, la osmolaridad del tejido, la regulación de la presión arterial, la filtración de la sangre y la excreción de productos de desecho y metabólicos. Hay otras actividades adicionales como son las endocrinas, la secreción de eritropoyetina y de renina, el metabolismo del calcio que apoya a la actividad de la vitamina D. Finalmente, se cumplirá con el objetivo del curso de histología que permite correlacionar la estructura con la función. Mi nombre es Natalia Pérez. El riñón tiene una función muy importante que es la filtración de sangre y a través de la orina se van a eliminar los productos metabólicos que pueden ser potencialmente dañinos a niveles tóxicos. En este proceso se devuelve a la sangre agua, glucosa, sodio y potasio para mantener el equilibrio y la homeostasis de los líquidos internos y de los electrolitos. A nivel histológico encontramos la cápsula renal, la corteza renal, en donde encontramos los corpúsculos renales y finalmente la médula renal. La nefrona es la unidad funcional del riñón y se encarga de la filtración de sangre y reabsorción de cloruro de sodio y agua. Se compone por el glomérulo, el túbulo proximal, la asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. El aparato yuxtaglomerular está conformado por la mácula densa, la cual está encargada de vigilar la concentración de sodio en el líquido tubular. Se encuentran las células yuxtaglomerulares en la arteriola aferente, que se encarga de la secreción de la renina, y las células mesangiales extraglomerulares. En sí, el aparato yuxtaglomerular tiene como función regular la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, la cápsula renal es la capa más superficial que rodea al riñón y se introduce a la altura del ilio renal. La cápsula renal está conformada por dos capas. Una externa que está conformada o compuesta por fibroblastos y fibras colágenas, y una interna que está conformada por miofibroblastos. Esto le ayuda al riñón a soportar las variaciones en presión y resistencia. Entre el 90 al 95% de la sangre que llega al riñón se encuentra en la corteza. Del 5 al 10%
se encuentran en la médula renal. Nosotros en la vista al microscopio podemos diferenciar la médula de la corteza. La parte más externa donde vemos que se ubican gran parte de los glomérulos es la corteza. Esta está compuesta por los corpúsculos, por algunos túbulos contorneados, túbulos rectos, por las mismas nefronas y por una red vascular extensa. El corpúsculo renal es el componente de filtración inicial de una nefrona y se conforma por el glomérulo, que es una pequeña red de tubos capilares, y la cápsula de Bowman, que posee células parietales. La cápsula de Bowman se compone por una capa parietal, epitelio escamoso simple y no funciona en la filtración, y una capa visceral que funciona en la filtración y contiene podocitos. Aquí se encuentra el polo urinario, el cual es la continuación de la capa parietal con el epitelio cúbico en el túbulo contorneado proximal, y este cumple la función de recolectar el ultrafiltrado del espacio de Bowman. Al lado opuesto del polo urinario encontramos el polo vascular, el cual permite la entrada de la arteriola aferente y la salida de la arteriola eferente a través de la capa parietal de la cápsula renal. La arteriola aferente posee unas células musculares lisas modificadas que contienen gránulos, y estas son llamadas las células yuxtaglomerulares. Bueno, vamos a presentar las células mesangiales. Estas células mesangiales se ubican dentro de la membrana basal glomerular. A veces también se ubican por fuera, cerca de la mácula densa, en el polo vascular, y reciben el nombre de células de la CIS. También pueden ser células contráctiles que ayudan a regular el flujo sanguíneo de los glomérulos. Estas células mesangiales forman el mesangio y cumplen con actividad fagocítica y también secretan prostaglandinas. Bueno, en estas dos imágenes observamos el glomérulo dentro de la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman tiene una hoja visceral conformada por unas células denominadas podocitos o células epiteliales viscerales. Estos podocitos abrazan a los glomérulos con sus evaginaciones y también dan origen a unas evaginaciones secundarias denominadas evaginaciones pédicas o pedícelos. Los podocitos cumplen con una importante función aportando a la barrera de filtración glomerular de las proteínas y a la síntesis y reparación de la membrana basal glomerular. El túbulo contorneado distal se ubica en la corteza renal y su núcleo está hacia la luz del túbulo. Secreta y reabsorbe iones y regula el equilibrio ácido-base. El túbulo proximal se ubica en la corteza renal y su núcleo se ubica hacia la base del túbulo. Reabsorbe glucosa, aminoácidos, vitaminas y electrolitos y elimina ácido úrico, urea y creatinina y regula el pH. La mácula densa está conformada por células más estrechas y más altas que las normales del túbulo distal, y estas también parecen tener unos núcleos más juntos y superpuestos. Las células de la mácula densa tienen como función principal verificar la concentración del sodio en el líquido tubular. Además de eso, regulan la velocidad de la filtración glomerular y también vigilan la liberación de la renina por las células yuxtaglomerulares. La médula renal es la parte más interna del riñón y es mucho más pálida. Esta se la distingue con facilidad de la parte interna y a su vez se subdivide en una porción externa. Es identificada por la presencia de vasos sanguíneos, vasos rectos y una porción interna más clara y de un aspecto más homogéneo. La médula está compuesta por las pirámides renales, cuyas bases están frente a la corteza, y unos vértices con forma de papila
dirigidas hacia el ilio. Además, tenemos que está conformada por túbulos rectos, por túbulos colectores y por el intersticio renal. También tenemos la columna renal, la pirámide renal, la papila renal y el cáliz menor como parte de esta. Bueno, entonces en estas dos imágenes histológicas vamos a mostrar las pirámides de Malpighi. El riñón está compuesto entre 8 a 18 pirámides y estas pirámides tienen un ápice y una base amplia que están dentro de la médula. Estas pirámides tienen en su ápice las papilas renales y estas papilas renales tienen una zona agujereada a la que llamamos lámina clivosa. Estas papilas van también a confluir en lo que es el cáliz menor, ¿sí? Entonces, en este cáliz menor que tiene forma cónica, tiene un epitelio cilíndrico simple y también está revestido por un epitelio de transición. Se encargan de recolectar toda la orina que viene de la base recta, de los conductos papilares y desembocarían en el cáliz menor para luego desembocar en el cáliz mayor y por ende en la pelvis renal. La columna renal es una prolongación de la corteza renal que se encuentra entre pirámide y pirámide y que tiene como función soporte estructural y protección de vasos sanguíneos. Los rayos medulares que se observan están compuestos por grupos de túbulos rectos orientados en la misma dirección que parecen irradiar desde la base de la pirámide. Cuando estos rayos medulares se cortan en sentido longitudinal, como en estas figuras, el túbulo presenta un contorno alargado. Los rayos medulares contienen túbulos rectos proximales en sus segmentos gruesos en la rama descendente del asa de Henle. También contienen túbulos rectos distales en su segmento grueso, rama ascendente del asa de Henle y túbulos colectores corticales. Los túbulos colectores o conductos colectores medulares están revestidos por células cúbicas con una transición a células cilíndricas a medida de que el conducto aumenta su tamaño. Los conductos colectores poseen acuaporinas y canales para el flujo de agua regulados por la ADH, hormona antidiurética, que regula la reabsorción del agua. Presentamos el asa de Henle. El asa de Henle, también llamada túbulo recto o túbulo intermedio, lo compone tejido conectivo laxo, al igual que en el intersticio, células y matriz extracelular que van a servir de sostén a la nefrona y al parénquima renal. El asa de Henle también está compuesta por segmentos gruesos del túbulo contorneado proximal y del túbulo contorneado distal y el segmento delgado que hay entre ellos. El asa de Henle desemboca también en el túbulo colector cortical y cumple una función principal en la nefrona y es el mantenimiento del gradiente osmótico y la reabsorción del 40% de sodio y del 25% de agua filtrada. El uréter en su pared interna histológicamente se reviste de epitelio de transición o también denominado urotelio. Adyacente a este se encuentra la lámina propia y juntos van a conformar la túnica de la mucosa. El uréter posee un músculo liso que se subdivide en túnica longitudinal interna y túnica circular externa y lo va a recubrir una adventicia. Cada uréter es un conducto que va a permitir el drenaje de la orina que va desde la pelvis renal hacia la vejiga urinaria y tiene alrededor de 24 a 34 centímetros de longitud.
El epitelio transicional o urotelio es el que reviste las vías urinarias que se inician en el riñón y forman un límite entre el espacio urinario y los vasos sanguíneos, los nervios, el tejido conjuntivo y el músculo liso subyacente. Este epitelio es esencialmente impermeable a las sales y al agua. Además, las células del epitelio transicional están organizadas en tres capas. La primera es la capa superficial, la cual contiene células poliédricas grandes mononucleares que sobresalen dentro de la luz. Luego tenemos una capa celular intermedia que tiene células piriformes conectadas entre sí y células en forma de cúpula con desmosomas superpuestos. Y por último encontramos la capa celular basal, que está hecha de células pequeñas con un solo núcleo que se localiza en la membrana basal, y esta capa contiene algo muy importante que son las células madre del urotelio. Aquí se encuentran las uroplaquinas, que son proteínas esenciales para la función del urotelio y forman la capa más externa y protectora del mismo. Esta es altamente impermeable y resistente a la abrasión y previene la entrada de sustancias nocivas y de agentes infecciosos al tracto urinario. La importancia de las uroplaquinas es que permite la contracción adecuada de la musculatura vesical y la prevención del reflujo de la orina hacia los uréteres. Presentamos la lámina propia o basal del uréter. Esta lámina propia está conformada por colágeno denso y en conjunto con el urotelio conforman la túnica mucosa del uréter. Tanto el urotelio como la lámina basal y la túnica muscular permiten al uréter una función impermeabilizante y peristáltica del flujo de la orina. La túnica muscular del uréter posee una túnica longitudinal interna que se encarga de transportar orina y posee unas fibras musculares que están dispuestas en dirección paralela, a diferencia de la túnica circular externa que posee un patrón circular y tiene como función el movimiento de la orina mediante contracciones peristálticas rítmicas. La túnica del uréter se compone por una capa de tejido fibroso de colágeno y elastina que le permite la protección del uréter y también la unión de estructuras circundantes como lo son los vasos sanguíneos, los nervios y el tejido adiposo. En el uréter también se encuentra la presencia de vasos sanguíneos de diferentes tamaños y precisamente se los encuentra en la túnica adventicia. En la vejiga se encuentra que está revestida por un epitelio de transición llamado uroepitelio. Luego de este encontramos la lámina propia y estos dos en conjunto forman la túnica de la mucosa. Luego encontramos la túnica muscular, la cual está dividida exactamente en tres túnicas. La primera túnica es la túnica longitudinal interna. Luego tenemos la túnica circular media. Y por último tenemos la túnica longitudinal externa. Luego de la túnica muscular encontramos la túnica adventicia. Bueno, presentamos la túnica de la mucosa de la vejiga. Esta diferencia sus capas dependiendo si está dilatada o está contraída la vejiga. Y la túnica de la mucosa la conforman el urotelio y la lámina propia. El urotelio es el epitelio de transición que reviste la luz de la vejiga.
Debajo hay una capa gruesa a la que llamamos lámina propia y está conformada por vasos sanguíneos y tejido conectivo. Em, Tiene una importante función y actúa como barrera osmótica, como impermeabilizante al flujo de la orina y peristáltica. La túnica muscular de la vejiga posee músculo liso y se subdivide en túnica longitudinal interna que está predispuesta en un patrón longitudinal. La túnica circular media, sus fibras tienen un patrón circular y la túnica longitudinal externa en dirección longitudinal. La túnica muscular tiene la capacidad de almacenar la orina y asimismo la capacidad de estiramiento dependiendo del volumen de orina acumulada. La túnica adventicia es un tejido conectivo fibroso denso que se encuentra en la periferia de la vejiga. Se compone de fibras elásticas y vasos sanguíneos y tiene como una función proteger contra lesiones y traumas y también como un medio de fijación de la vejiga. Como conclusiones tenemos que la histología es una herramienta necesaria y fundamental para comprender la estructura y la función de los riñones, los uréteres y la vejiga. El uso de imágenes en diferentes enfoques como lo son el 10X y el 40X nos permite observar las estructuras desde diferentes perspectivas, lo que facilita la identificación y el análisis de las mismas. En general, la práctica y el informe fotográfico de laboratorio nos proporcionó una mejor comprensión del sistema renal y nos ayudó a consolidar nuestro conocimiento en la histología sobre el sistema urinario. Aquí se encuentra la bibliografía de este trabajo para verificar la información dada.